¿Alguna vez te has preguntado por qué, si estás tratando de hacer las cosas bien, la vida a veces parece golpearte más fuerte que nunca? ¿Te has sentido como si todo lo que amabas y valorabas se derrumbara en cuestión de segundos? Si esa pregunta resuena contigo, no es casualidad que hoy estés aquí. Porque vamos a adentrarnos en la vida de un hombre que pasó por el dolor más profundo, y aún así, encontró propósito en medio del sufrimiento. Ese hombre fue Job. Y te aseguro algo, si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, no solo entenderás mejor la historia de Job, sino que también descubrirás cómo tus propias pruebas pueden convertirse en un puente hacia un propósito mayor. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de enfrentar el dolor. Ahora, piensa en Job. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, que no solo era rico en bienes materiales, sino en fe. Tenía una familia grande, prosperidad, respeto en su comunidad. Job era de esos hombres que parecen tenerlo todo. Pero de un momento a otro, todo cambió. La Biblia relata que en un solo día perdió su ganado, sus siervos, y lo más doloroso, a sus hijos. Como si eso no fuera suficiente, poco después su salud se quebró y quedó cubierto de llagas dolorosas, sentado en ceniza, rascando su piel con un pedazo de barro. Imagina ese cuadro. El hombre más respetado ahora convertido en objeto de burla, señalado, incomprendido incluso por sus amigos y hasta por su propia esposa. Job lo había perdido todo. Y quizá tú, de alguna forma, también has sentido lo mismo. Tal vez no has perdido bienes materiales, pero sí has perdido a alguien que amas. Tal vez no estás cubierto de llagas, pero tu corazón se siente lleno de heridas. Tal vez no has visto a todos darte la espalda, pero sí has sentido el abandono cuando más lo necesitabas. Aquí está lo impactante de la historia. En medio de todo ese sufrimiento, Job no maldijo a Dios. Sí, se lamentó, sí, hizo preguntas, sí, expresó su dolor, pero nunca dejó de reconocer que el Señor seguía siendo Dios. El propósito de la historia de Job no es mostrar a un hombre perfecto, sino a un hombre real, con un corazón humano que se quebró, que lloró, que gritó su angustia, pero que aún en la oscuridad eligió no soltar la mano de Dios. Y aquí está la enseñanza que quiero que grabes en tu corazón desde el inicio. El sufrimiento no siempre es un castigo, a veces es el escenario en el que Dios revela un propósito mayor. Si este mensaje está hablando a tu vida, te invito a darle un me gusta y suscribirte. No lo digo solo por estadísticas, lo digo porque cada clic hace que este mensaje pueda llegar a más personas que hoy se sienten igual que Job, derrotadas, confundidas y sin esperanza. Tú puedes ser parte de llevarles luz en medio de la oscuridad. Ahora bien, ¿por qué permitió Dios que Job pasara por todo esto? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La Biblia nos revela un detalle que a veces olvidamos. Había una conversación en lo invisible. Satanás había desafiado la fidelidad de Job, insinuando que solo servía a Dios porque tenía todo a su favor. Y Dios, conociendo el corazón de Job, permitió la prueba. Esto nos recuerda algo muy importante. Lo que tú estás viviendo no siempre se entiende en lo visible. Puede haber batallas en lo espiritual que tú no alcanzas a ver. Pero hay una verdad firme. Si Dios ha permitido la prueba, también ha preparado la salida. El sufrimiento de Job no fue eterno. Fue intenso, fue doloroso, pero no fue para siempre. Y lo mismo ocurre contigo. La tormenta que hoy vives no será tu destino final. Dios tiene un propósito, aunque ahora no lo entiendas. Quiero que guardes esto, tu dolor no es en vano. Cada lágrima que derramas, cada noche sin dormir, cada clamor desde lo profundo de tu alma, todo eso Dios lo está escuchando. Y aunque parezca que guarda silencio, en realidad está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos la historia de Job, y verás cómo en medio de su dolor, se reveló un propósito eterno. Y al final, haremos una oración especial, para que tu sufrimiento también encuentre sentido y para que tu corazón reciba esperanza. Por eso, no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque la esperanza que hoy necesitas puede estar en las siguientes palabras. Cuando Job estaba en lo más profundo de su sufrimiento, no solo enfrentó la pérdida de todo lo que tenía, también enfrentó las voces externas. Y esas voces, muchas veces, son tan dolorosas como las heridas mismas. La primera voz que escuchó fue la de su propia esposa. Ella, al verlo quebrado, cubierto de llagas y derrotado, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagina escuchar esas palabras de la persona que debía ser tu apoyo. En lugar de aliento,
recibió desaliento. En lugar de compañía, recibió un impulso hacia la desesperación. ¿Te ha pasado algo parecido? Quizá en tu momento más oscuro esperabas comprensión, pero recibiste juicio. Quizá esperabas brazos que te sostuvieran, pero lo que encontraste fueron palabras que te hundieron más. Así se sintió Job. Y, sin embargo, él respondió con firmeza: recibiremos de Dios solo lo bueno, y no lo malo. Con esas palabras, Job nos muestra una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios que sigue siendo soberano aún en medio del dolor. Luego vinieron sus amigos. 3 hombres que al principio parecían estar allí para acompañarlo. La Biblia dice que cuando lo vieron de lejos, ni siquiera lo reconocieron de lo desfigurado que estaba. Se sentaron con él en silencio durante 7 días. Ese silencio fue quizá lo más sabio que hicieron. Pero después, comenzaron a hablar. Y sus palabras no fueron de consuelo, sino de acusación. Uno tras otro, insinuaron que el sufrimiento de Job era consecuencia de algún pecado oculto. Le dijeron, en otras palabras, que todo lo que estaba viviendo era culpa suya. Job, además de cargar con su dolor, tuvo que cargar con la incomprensión y el juicio de quienes se suponía eran sus amigos. Y aquí quiero detenerme, porque esto es muy real también para nosotros. Cuando atravesamos sufrimientos, no faltan quienes nos dicen: seguramente algo habrás hecho. O quienes, desde fuera, se atreven a opinar de nuestra vida sin conocer el peso de nuestras lágrimas. Amigo, amiga, recuerda esto: las voces externas no siempre reflejan la voz de Dios. Job lo entendió. Por eso, aunque le dolían las palabras de su esposa y de sus amigos, él seguía dirigiendo sus ojos hacia lo alto. Y aquí hay una lección poderosa: en medio de tu dolor, tienes que decidir qué voz escuchar. Puedes dejar que las voces del juicio y de la desesperación te hundan más, o puedes aferrarte a la voz de Dios, esa que aunque a veces parece silenciosa, siempre está presente. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Eso significa que aun en medio del caos, hay una voz que guía, una voz que calma, una voz que sostiene. Pero para escucharla, tienes que decidir apagar el ruido de quienes no entienden tu proceso. Quiero compartirte una historia. Andrea, una mujer que perdió su empleo después de muchos años de esfuerzo, comenzó a escuchar comentarios como: algo habrás hecho mal o quizá es un castigo. Esas palabras la hacían sentir peor. Pero un día, mientras oraba, sintió que Dios le decía: esto no es un final, es un nuevo comienzo. Esa voz cambió todo. En lugar de hundirse en la culpa, Andrea comenzó a confiar. Poco después, encontró un trabajo mejor y descubrió un propósito nuevo en su vida. Lo que aprendió Andrea, y lo que nos enseña Job, es que el sufrimiento no siempre es consecuencia de algo malo que hiciste. A veces, es la plataforma que Dios usa para mostrar su gloria. Por eso, si hoy estás escuchando voces que te condenan, quiero invitarte a hacer algo. Apaga esas voces y busca la voz de Dios. Porque solo Él conoce la verdad de tu corazón. Si este mensaje está hablando a tu vida, te animo a darle un me gusta y suscribirte. No es solo un gesto pequeño, es una manera de que esta palabra llegue a más personas que necesitan escuchar esperanza. Y quédate hasta el final, porque en este vídeo no solo hablaremos de Job, también oraremos juntos para que la voz de Dios sea la que reine en tu vida por encima de todas las demás. El sufrimiento de Job nos muestra que no todos los que te rodean van a entender tu proceso. Habrá quienes te juzguen, quienes te critiquen, quienes incluso se burlen. Pero lo que importa no es lo que ellos digan, sino lo que Dios tiene para ti. Job se mantuvo firme en su fe a pesar de esas voces. Él sabía que Dios tenía un propósito, aunque no lo entendiera todavía. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas comprender cada detalle, lo que necesitas es confiar en que tu vida está en manos del Dios que nunca falla. La historia de Job es también la historia de muchos de nosotros. Porque en cada lágrima, en cada prueba, en cada palabra hiriente que recibimos de los demás, hay una oportunidad de volvernos hacia Dios y decir: aunque no entiendo, sigo confiando. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en lo que significa esa confianza radical. Vamos a descubrir cómo, aun en los momentos más oscuros, la fe puede sostenerte y llevarte hacia un propósito que hoy quizá no puedes ver, pero que mañana será evidente. Job no se quedó callado frente a su dolor. Aunque perdió bienes, familia, salud y apoyo, nunca dejó de hablar con Dios. Y eso es algo que necesitamos aprender.
Cuando el sufrimiento parece insoportable, no te alejes en silencio, acércate con tus palabras, aunque sean palabras de quebranto. La Biblia nos muestra a Job derramando su alma en lamentos. Sus palabras eran crudas, llenas de angustia. Decía cosas como, perezca el día en que yo nací. Expresaba su frustración, su impotencia, incluso su deseo de no haber venido al mundo. Y aunque muchos podrían pensar que esas palabras eran señal de falta de fe, en realidad eran señal de confianza. Porque solo le abres tu corazón de esa manera a alguien en quien confías de verdad. Eso nos enseña que la fe no siempre se expresa con sonrisas y frases bonitas. A veces, la fe es llorar delante de Dios, gritar en su presencia y reconocer que no puedes más. Eso también es fe, porque sigues hablando con Él, en vez de huir. Tal vez tú también has pasado noches en las que tu oración no fue un discurso perfecto, sino un llanto profundo. Tal vez tus palabras hacia Dios fueron preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Hasta cuándo, Señor? Quiero que sepas que Dios no se ofende por tus preguntas. Él no se escandaliza por tu dolor. Al contrario, está ahí, escuchándote, sosteniéndote incluso cuando tu voz tiembla. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos similares. David, un hombre conforme al corazón de Dios, también clamaba en angustia. Decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Sin embargo, esos clamores siempre terminaban con una declaración de confianza, mas yo en tu misericordia he confiado. Eso mismo hizo Job. Aunque expresó su dolor sin filtros, nunca dejó de reconocer que Dios era soberano. Y esa es la clave, no esconder lo que sientes, sino llevarlo directamente al corazón de aquel que puede transformar tu dolor en propósito. Quiero compartirte la historia de Javier, un hombre que perdió a su madre de manera repentina. Durante meses se sintió vacío, incluso enojado con Dios. Pero en lugar de alejarse, decidió hablar con él tal como estaba, con lágrimas y con preguntas. Y en medio de esas oraciones quebradas, comenzó a sentir una paz que no podía explicar. No fue de un día para otro, pero poco a poco entendió que Dios estaba usando ese dolor para acercarlo más a él. Hoy, Javier es un hombre de fe profunda que ayuda a otros a superar pérdidas. Su sufrimiento se transformó en propósito. Eso es lo que también puede suceder contigo. Si en lugar de callar, decides abrir tu corazón ante Dios, descubrirás que Él puede convertir tus heridas en testimonios que bendigan a otros. Si este mensaje resuena en tu vida, te invito a darle un me gusta y suscribirte. Hazlo porque cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy están callando su dolor y necesitan escuchar que es válido hablar con Dios desde la angustia. Quédate hasta el final, porque haremos una oración poderosa que puede marcar un antes y un después en tu manera de enfrentar el sufrimiento. Job entendió que hablar con Dios en medio de su dolor era mejor que guardar silencio. Sus amigos hablaban mucho, lo acusaban, lo juzgaban. Pero Job prefería elevar sus palabras al cielo. Él sabía que aunque los hombres no lo entendieran, Dios sí lo hacía. Y aquí está la gran diferencia, los amigos de Job hablaban sin conocimiento, pero Dios escuchaba con amor. Por eso, cuando tú también decides abrir tu corazón al Señor, aunque lo hagas con lágrimas y con voz quebrada, tienes la seguridad de que Él entiende lo que los demás no entienden. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios no rechazó a Job por sus palabras duras. No lo castigó por expresar su dolor. Al contrario, valoró su honestidad. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. Tal vez hoy pienses que tu fe es débil porque te duele, porque lloras, porque preguntas. Pero quiero decirte que tu fe es más fuerte de lo que crees, porque incluso en medio de la tormenta, sigues mirando hacia Dios. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no nos aleja de Dios cuando lo llevamos a Él en oración, sino que nos acerca más. Es en esos momentos de quebranto cuando el cielo se abre y la gracia se derrama de formas que no podemos explicar. Por eso, si hoy estás en medio de una prueba, no calles. Habla con Dios. Dile lo que sientes, incluso si son palabras de dolor. No tengas miedo de expresar tu quebranto. Dios prefiere un corazón honesto que grita en medio de la angustia, que un corazón silencioso que se aleja en la desesperanza. Amigo, amiga, no olvides que la fe no siempre se ve como fuerza externa. A veces, la fe es simplemente no dejar de orar aun cuando no tienes fuerzas. Eso es lo que hizo Job, y eso es lo que hoy estás llamado a hacer. Quédate conmigo,
porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esa fe, expresada en medio del dolor, se convierte en el terreno fértil donde Dios empieza a revelar un propósito más grande. Un propósito que trasciende el sufrimiento y abre la puerta a la esperanza. La fe de Job no fue una fe cómoda ni adornada, fue una fe probada en el fuego del sufrimiento. Y es ahí donde descubrimos algo profundo. La fe que se mantiene aun cuando todo se derrumba es la fe que abre la puerta al propósito. Job lloró, Job se lamentó, Job expresó su angustia, pero en ningún momento soltó la certeza de que Dios seguía siendo Dios. Esa es la clave. No se trata de entenderlo todo, se trata de confiar aun cuando no entiendes nada. En Job 1:15 él declara algo que corta el alma: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Piensa en la fuerza de esas palabras. Job estaba diciendo, aunque pierda todo, aunque me quede sin nada, aunque incluso mi vida termine, yo seguiré confiando en Dios. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que el enemigo no puede destruir, la fe que transforma el sufrimiento en propósito. Y aquí está la enseñanza para nosotros: el sufrimiento no cancela tu propósito, lo revela. Porque cuando estás en la cima, rodeado de abundancia y aplausos, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando todo se derrumba y aún así eliges confiar, ahí es donde tu fe se vuelve auténtica. Quiero compartirte la historia de Matías. Era un hombre que soñaba con tener su propio negocio, y después de muchos años de esfuerzo lo logró. Pero una crisis económica lo dejó prácticamente en la ruina. Perdió casi todo lo que había construido. Durante meses vivió con dolor, con frustración y con dudas. Pero un día, leyendo la historia de Job, entendió que su propósito no estaba en lo que tenía, sino en quien lo sostenía. Esa revelación cambió su vida. Poco a poco, comenzó de nuevo, esta vez poniendo a Dios en el centro de todo. Hoy, aunque aún no ha recuperado lo que perdió, vive con una paz y una claridad que nunca había tenido. Descubrió que el propósito verdadero nace en medio del sufrimiento, no en ausencia de él. Así también ocurrió con Job. Mientras sus amigos lo juzgaban y su esposa lo desanimaba, él seguía levantando su voz a Dios. No lo entendía, pero lo buscaba. No veía respuestas, pero seguía confiando. Y esa fe lo sostuvo hasta que el propósito se hizo claro. Tal vez tú hoy estés en ese mismo punto. Tal vez no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando. Quizás sientes que tu fe está temblando, que tus fuerzas se están agotando. Pero quiero recordarte, tu fe no se mide por lo que entiendes, sino por lo que decides hacer en medio de la oscuridad. Y si decides confiar, aún sin entender, tu fe está siendo perfeccionada. Si este mensaje está hablando a tu corazón, dale un me gusta y suscríbete. Hazlo para que más personas puedan descubrir esta verdad, que en medio del sufrimiento hay un propósito escondido esperando ser revelado. Quédate hasta el final, porque haremos una oración que puede ayudarte a ver tu dolor con nuevos ojos. Job descubrió que la fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien. La fe es elegir confiar incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Y ese silencio no significa ausencia, significa que Dios está trabajando en un nivel que tú todavía no puedes ver. En nuestra vida ocurre lo mismo. Tal vez hoy estás orando por una respuesta y no ves nada. Tal vez clamas por un milagro y parece que el cielo está cerrado. Pero quiero decirte algo. El silencio de Dios nunca es indiferencia. Es parte del proceso en el que tu fe se está fortaleciendo y tu propósito se está preparando. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que es precisamente en tu fragilidad, en tu dolor, donde el poder de Dios se hace más evidente. Job lo vivió, y tú también puedes vivirlo. Imagina que tu vida es como un vaso de barro. Cuando está intacto, parece fuerte, pero su verdadero valor se revela cuando es usado por las manos del alfarero. Y muchas veces, para que Dios revele tu propósito, permite que el vaso se quiebre. Porque sólo así puede llenarlo de su gloria. El sufrimiento es doloroso, sí, pero también puede ser el lugar donde descubres quién eres realmente y quién es Dios en tu vida. Eso fue lo que Job descubrió. No encontró respuestas inmediatas, pero sí encontró un propósito eterno. Por eso, no corras de tu proceso. No huyas del dolor. Llévalo a la presencia de Dios. Porque lo que hoy ves como sufrimiento, mañana lo verás como la semilla de tu propósito. Amigo, amiga, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. La fe de Job no se definió por lo que perdió, sino por a quien nunca dejó de buscar.
Y esa fe fue la llave para que, al final, su vida fuera restaurada y bendecida aún más de lo que había sido antes. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en esa restauración. Vamos a ver cómo el sufrimiento no tuvo la última palabra en la vida de Job, y cómo tampoco la tendrá en la tuya. El sufrimiento no fue el capítulo final en la vida de Job. Aunque su dolor fue grande, aunque sus pérdidas fueron devastadoras, la Biblia nos muestra que Dios tenía preparado un tiempo de restauración. Y esa es la esperanza que hoy quiero sembrar en tu corazón. Lo que estás viviendo no será tu destino final, porque el Dios que permitió la prueba también tiene poder para levantarte y restaurarte. Después de largos capítulos de lamento, de preguntas y de silencios, llega uno de los momentos más impactantes de la historia de Job. En el capítulo 42, la Escritura dice que el Señor cambió la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Y entonces, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Imagina esa escena. El hombre que había sido señalado, criticado y juzgado, ahora estaba de pie nuevamente, bendecido y multiplicado. Lo que parecía un final trágico se convirtió en un nuevo comienzo lleno de propósito. Aquí hay algo poderoso. La restauración de Job no vino cuando él recibió todas las respuestas, sino cuando eligió orar por los mismos amigos que lo habían acusado. Esto nos muestra que uno de los propósitos más grandes del sufrimiento es enseñarnos a perdonar y a soltar la amargura. Job no se quedó atrapado en el resentimiento, y esa decisión abrió la puerta a su restauración. ¿Puedes ver la enseñanza para tu vida? Muchas veces estamos esperando que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios está esperando que nosotros cambiemos nuestro corazón. Cuando decides soltar la amargura y entregarla en oración, abres espacio para que la restauración comience. Quiero contarte la historia de Cecilia. Ella vivió un divorcio doloroso y durante años cargó con rencor hacia la persona que la había lastimado. Su vida se volvió pesada, amarga, sin rumbo. Un día, mientras escuchaba la historia de Job, entendió que debía orar por quienes la habían herido. Al principio fue difícil, pero poco a poco su corazón empezó a sanar. Con el tiempo, Dios le dio nuevas oportunidades, restauró su paz y le mostró un propósito en ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Cecilia descubrió lo mismo que Job, que la restauración comienza cuando decides perdonar y soltar. Si este mensaje está llegando a tu corazón, dale un me gusta y suscríbete. Hazlo para que más personas puedan recibir esta verdad, que el sufrimiento no es el final, sino el inicio de una nueva etapa en la que Dios puede obrar milagros. Quédate hasta el final, porque juntos haremos una oración especial pidiendo a Dios que restaure tu vida como lo hizo con Job. La restauración de Job también nos enseña que Dios no se queda con nada. Él no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo multiplicó al doble. Y esa es la manera en que Dios obra. No solo te devuelve lo que el enemigo quiso robarte, sino que te da más de lo que tenías antes, porque Él es un Dios de abundancia y fidelidad. Tal vez ahora mismo no puedas imaginar cómo se vería tu restauración. Quizá piensas que lo que perdiste es irreemplazable. Y es verdad, hay cosas que nunca volverán a ser iguales. Job no recuperó a los hijos que había perdido, pero Dios le dio nuevos hijos y una nueva oportunidad de formar familia. Eso nos recuerda que la restauración no siempre significa que todo regrese exactamente como antes, sino que Dios puede traer algo nuevo que llene tu vida de propósito. En Isaías 61:3 encontramos una promesa que refleja esto: darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Dios hace: toma tu dolor y lo transforma en alegría, toma tus cenizas y las convierte en algo glorioso. Amigo, amiga, quiero decirte con todo mi corazón, tu dolor no será eterno. Tus lágrimas no serán para siempre. Así como Job pasó de la oscuridad a la restauración, tú también verás la mano de Dios levantándote. Puede que no ocurra de inmediato, pero llegará, porque el propósito de Dios no se detiene en medio del sufrimiento. Quiero que imagines esto: Job, sentado en ceniza, lleno de llagas, parecía derrotado. Pero en el cielo ya estaba escrito que ese no sería su final. De la misma manera, lo que hoy estás viviendo no define tu destino. Lo que te define es el propósito que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Por eso, no te rindas. No creas que el sufrimiento ha dicho la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y su palabra es restauración, vida y esperanza. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en lo que significa vivir restaurado.
vamos a descubrir cómo la restauración no solo se trata de lo que recuperas, sino del propósito que nace después del sufrimiento. La restauración de Job no fue solamente material, fue, sobre todo, espiritual. Porque lo más profundo que cambió en él no fueron sus bienes ni sus riquezas, sino su manera de ver a Dios. Al final de la historia, Job hace una declaración que lo resume todo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Piensa en la fuerza de esas palabras. Job era un hombre íntegro e incluso antes de la prueba. Era justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y, aún así, reconoce que su conocimiento de Dios era incompleto. El sufrimiento lo llevó a un nivel más profundo, a una relación más íntima, a una revelación que solo pudo nacer en medio del dolor. Esto nos enseña que el propósito del sufrimiento no siempre es quitarnos algo, sino abrirnos los ojos para ver a Dios como nunca antes lo habíamos visto. Porque es en la oscuridad donde la luz se vuelve más evidente. Es en la pérdida donde comprendemos la fidelidad. Es en la fragilidad donde descubrimos la fortaleza de Dios. La restauración de Job nos muestra que el verdadero milagro no es lo que recibes, sino lo que te conviertes después de la prueba. Porque puedes recuperar cosas materiales, pero si tu corazón no cambia, el propósito se pierde. Job salió de la prueba con una fe más firme, con una visión más clara y con un corazón más profundo. Tal vez tú también hayas oído hablar de Dios toda tu vida. Has escuchado sermones, leído versículos, cantado himnos. Pero cuando el sufrimiento llega, todo eso deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Ya no es lo que escuchaste de otros, es lo que vives en carne propia. Y aunque es doloroso, también es transformador. Déjame compartirte la historia de Marta. Ella había crecido en una familia creyente y conocía las promesas de Dios. Pero cuando perdió a su padre, sintió que todo se tambaleaba. Fue en ese momento de dolor cuando, llorando y llorando, experimentó una paz sobrenatural que nunca había sentido. Años después, Marta decía: antes sabía que Dios era real, pero ahora lo he vivido. Esa es la diferencia que el sufrimiento trae, convierte la fe prestada en fe propia. Si este mensaje está tocando tu vida, te invito a darle un me gusta y a suscribirte. No lo hagas solo por este canal, hazlo porque cada clic hace que la esperanza llegue a más personas que hoy están en medio de su dolor y necesitan descubrir que hay propósito más allá de lo que sienten. Quédate hasta el final, porque la oración que haremos juntos puede abrir tus ojos a la presencia de Dios como nunca antes. La restauración espiritual de Job también nos enseña que Dios no está en deuda con nadie. El enemigo pensó que podía quebrar la fe de Job, pero al final lo único que logró fue fortalecerla. Y eso mismo ocurre contigo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo puede usar para levantarte más fuerte. Romanos 8:28 lo confirma: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota que no dice algunas cosas, dice todas las cosas. Eso incluye las pérdidas, las lágrimas, las noches de angustia. Todo, absolutamente todo, puede ser usado por Dios para cumplir un propósito en tu vida. Y aquí quiero que pienses en algo. ¿Cómo hablarías de Dios si nunca hubieras pasado por el dolor? ¿Qué tan profunda sería tu fe si nunca hubieras tenido que confiar en Él en medio de la oscuridad? Job pudo decir al final: ahora mis ojos te ven. Esa es la meta de cada prueba, que podamos ver a Dios con más claridad. Recuerda que la restauración no siempre se mide en cosas visibles. A veces, el mayor milagro es la paz que nadie puede quitarte, la fe que nadie puede derrumbar, la esperanza que permanece firme aunque las circunstancias cambien. Amigo, amiga, lo que estás viviendo puede doler, pero también puede estar llevándote a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Y cuando llegues allí, descubrirás que lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una ganancia eterna. Por eso, no midas tu restauración solo por lo que recibes. Mídela por lo que aprendes, por lo que creces, por lo que tu fe alcanza. Ese es el verdadero propósito en medio del sufrimiento. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo la vida de Job después de la restauración se convirtió en un testimonio vivo, y cómo tu vida también puede convertirse en un faro de esperanza para otros que atraviesan la oscuridad. La vida de Job, después de la restauración, no solo fue un regalo para él, sino un testimonio para los demás. Su historia quedó escrita para que millones de personas, a lo largo de los siglos, pudieran encontrar esperanza en medio del dolor. Y esa es una de las verdades más poderosas de este relato. Tu sufrimiento, cuando lo entregas a Dios,
puede convertirse en un mensaje de vida para otros. Job no eligió sufrir. Nadie lo hace. Pero en su fidelidad, su fe y su confianza, nos dejó un legado que trasciende generaciones. Hoy, tú y yo seguimos aprendiendo de él. Y lo mismo puede ocurrir con tu vida. Lo que hoy te duele, lo que hoy parece injusto, lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en el testimonio que inspire a alguien más a no rendirse. 2 Corintios 1:4 nos lo recuerda con claridad. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Eso significa que tu dolor no es inútil. Cada lágrima que Dios seca en ti te capacita para secar lágrimas en otros. Déjame compartirte la historia de Raúl. Durante años luchó con una enfermedad que lo debilitaba físicamente. Hubo momentos en los que pensó que no valía la pena seguir. Pero en medio de su sufrimiento, comenzó a escribir reflexiones sobre su fe. Las compartía con amigos y poco a poco esas palabras llegaron a cientos de personas que también estaban sufriendo. Raúl descubrió que su enfermedad no era el final, sino el canal por el cual Dios lo usaba para dar esperanza. Lo mismo puede pasar contigo, lo que ahora es dolor, mañana puede ser propósito. Job se convirtió en un testimonio vivo no solo porque fue restaurado, sino porque su fe brilló en medio de la oscuridad. Ese brillo no se apagó con la pérdida, sino que se encendió con más fuerza. Y esa es la invitación para ti. Deja que tu fe, aunque temblorosa, se convierta en la lámpara que ilumine a otros en su propio camino de dolor. Si este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a darle un me gusta y a suscribirte. Hazlo no solo por ti, sino porque cada interacción ayuda a que este mensaje se comparta más lejos. Puede llegar a alguien que, como Job, está en cenizas ahora mismo y necesita saber que no está solo. Quédate hasta el final, porque juntos haremos una oración que no solo será para ti, sino también para todos aquellos que cargas en tu corazón. El testimonio de Job también nos enseña que nuestra vida no es solo para nosotros. Dios nos bendice, nos restaura y nos fortalece, pero siempre con un propósito mayor, ser de bendición a los demás. La historia de Job sigue viva porque su sufrimiento se transformó en enseñanza eterna. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harás con tu dolor? ¿Lo guardarás solo para ti, o lo entregarás a Dios para que lo convierta en un testimonio que inspire a otros? Porque cuando decides compartir como Dios te sostuvo, aunque todavía no entiendas todo, estás sembrando esperanza en corazones que la necesitan. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio tiene poder. Y ese poder viene de transformar tu sufrimiento en un mensaje de victoria. Amigo, amiga, no menosprecies tu historia. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez aún estés en medio de tu proceso, pero incluso ahí, Dios ya está escribiendo un testimonio. Y ese testimonio puede ser el faro que otro necesita para no rendirse. Quiero dejarte una imagen clara. Imagina que tu vida es como un faro en la costa. El mar está oscuro, las olas golpean fuerte, y los barcos que navegan están en peligro de naufragar. Ese faro no elimina la tormenta, pero sí da dirección, si ofrece esperanza, si muestra que hay tierra firme cerca. Así es tu vida cuando permites que Dios transforme tu dolor en testimonio. Te conviertes en un faro en medio de la tormenta de alguien más. Job, sin proponérselo, se convirtió en ese faro. Y tú también puedes serlo. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un maestro. Y cómo, al aceptar esa enseñanza, puedes descubrir un propósito que jamás habrías imaginado. El sufrimiento, aunque doloroso, puede convertirse en un maestro. Job nos lo demuestra. Su dolor no fue inútil, fue el terreno donde germinaron lecciones que de otra forma nunca habría aprendido. Y esa es la manera en que Dios muchas veces trabaja. Convierte la prueba en una escuela y el llanto en una enseñanza que transforma el corazón. Cuando todo va bien, cuando no falta nada, es fácil olvidar lo esencial. Es fácil creer que tenemos el control, que nuestras fuerzas bastan, que lo que tenemos es fruto únicamente de nuestro esfuerzo. Pero cuando el dolor llega, todas esas ilusiones se caen, y nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y aunque esa verdad duele, también es liberadora, porque nos recuerda que dependemos de un Dios más grande que nosotros. En la vida de Job, el sufrimiento le enseñó humildad. Él mismo reconoció al final,
hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. En otras palabras, comprendió que había un límite en su sabiduría y que solo Dios tenía la visión completa. Esa es una lección que todos necesitamos aprender. No todo tiene explicación, pero todo tiene propósito cuando lo ponemos en las manos de Dios. El sufrimiento también enseña empatía. Antes de sus pruebas, Job era un hombre justo y generoso. Pero después de atravesar la pérdida, pudo comprender aún más el dolor ajeno. Así también pasa contigo. Cuando has llorado, puedes abrazar mejor a quien llora. Cuando has sufrido, puedes consolar mejor a quien sufre. Dios usa tu dolor para pulir tu corazón y hacerlo más compasivo. Déjame contarte la historia de Daniela. Ella perdió a su hijo en un accidente y sintió que su vida se derrumbaba. Durante meses no encontraba sentido a nada. Pero en medio de su duelo, comenzó a acompañar a otras madres que habían pasado por lo mismo. Descubrió que, aunque no podía borrar su dolor, sí podía usarlo para consolar. Y en ese consuelo encontró propósito. Lo que parecía una herida incurable se transformó en un canal de amor hacia otros. Eso es lo que el sufrimiento puede hacer cuando lo entregamos a Dios, convertir nuestra herida en medicina para alguien más. Si este mensaje está hablando a tu corazón, dale un me gusta y suscríbete. Porque cada vez que lo haces, ayudas a que otros también descubran estas lecciones que nacen del dolor. Y quédate hasta el final, porque vamos a orar para que tu sufrimiento no sea un peso sin sentido, sino un maestro que te lleve a un propósito mayor. Otra lección que el sufrimiento enseña es la resiliencia espiritual. Job pasó por lo impensable, pero al final salió fortalecido. El sufrimiento puede quebrarte o puede forjarte, todo depende de donde pongas tu mirada. Si miras solo el dolor, te hundes. Pero si miras a Dios en medio del dolor, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, porque su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Santiago 1, 2-3 lo expresa con claridad. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Nota que no dice que las pruebas sean fáciles, sino que producen algo valioso, constancia, carácter, madurez. El sufrimiento, en manos de Dios, nunca es desperdiciado. Cada lágrima se convierte en semilla de crecimiento. Cada silencio se transforma en una oportunidad para confiar más. Cada golpe abre espacio para que la gracia de Dios se manifieste con más poder. Amigo, amiga, tal vez hoy estás en medio de una de las lecciones más duras de tu vida. Y sé que no es fácil. Sé que muchas veces quisieras saltarte esta clase, cerrar el libro y huir. Pero quiero decirte algo, si perseveras, si decides permanecer en fe, el sufrimiento no será tu verdugo, será tu maestro. Y el propósito que descubrirás después será tan grande que mirarás atrás y dirás, como Job, ahora mis ojos te ven. Por eso, no te rindas. No veas el dolor solo como un castigo. Velo como una oportunidad para aprender, para crecer, para acercarte más a Dios. Y aunque ahora no entiendas, confía en que un día mirarás hacia atrás y verás que cada herida tenía un sentido. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo, después de la lección del sufrimiento, llega la misión, usar lo aprendido para servir y para iluminar el camino de otros. Cuando el sufrimiento termina su obra en nosotros, no quedamos iguales. Salimos transformados. Y esa transformación no es solo para nuestro beneficio personal, también es para convertirnos en instrumentos de esperanza para otros. Esa es la misión que nace después del dolor, servir, consolar y ser luz en la oscuridad de quienes atraviesan lo mismo que nosotros ya hemos vivido. El sufrimiento no es el final, es el entrenamiento. Dios lo usa para pulir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para una misión más grande. Así como Job se convirtió en testimonio para generaciones, tú también puedes convertirte en un faro para los que vendrán detrás de ti. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 6. Si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, o si somos consolados, es para vuestro consuelo, el cual se produce en el soportar las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo entendió que su dolor no era inútil, sino que lo capacitaba para acompañar y consolar a otros. Lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy pienses que tu herida es solo un peso, pero en realidad, si la entregas a Dios, puede convertirse en tu plataforma. Lo que antes te hacía llorar puede ser lo que mañana te dé autoridad para hablar con alguien que necesita escuchar que sí se puede salir adelante.
Déjame contarte la historia de Felipe. Él perdió a su esposa en un accidente inesperado. Durante años vivió con un vacío insoportable. Pero un día entendió que su dolor podía convertirse en misión. Empezó a visitar hospitales y hablar con personas que habían perdido a seres queridos. Su testimonio tocaba corazones de una manera única, porque no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Felipe descubrió que su sufrimiento había sido la escuela donde Dios lo preparó para servir. Así también ocurrió con Job. Su historia quedó como legado, no solo como relato de restauración, sino como enseñanza viva de que se puede confiar en Dios en medio del sufrimiento. Su vida se volvió un faro que ilumina a quienes, miles de años después, seguimos luchando con preguntas y dolores. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale un me gusta y suscríbete. Hazlo no solo por ti, sino para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita saber que su dolor también puede convertirse en propósito. Quédate hasta el final, porque vamos a orar juntos para que Dios convierta tu sufrimiento en misión y tu herida en testimonio. Aquí está la gran verdad. Cuando permites que Dios use tu sufrimiento, nada se desperdicia. Ni una lágrima, ni una noche de desvelo, ni un grito de angustia. Todo eso, en sus manos, se convierte en herramientas para levantar a otros. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo. Él sufrió en la cruz, y de ese sufrimiento nació nuestra salvación. Su dolor se transformó en misión, en vida, en esperanza para toda la humanidad. Y si somos llamados a seguir sus pasos, también estamos llamados a transformar nuestro sufrimiento en un canal de bendición para los demás. Tal vez tu misión no sea predicar a multitudes, quizás sea consolar a un amigo, aconsejar a un familiar, escuchar a alguien que está al borde de rendirse. Pero créeme, en ese pequeño acto de servicio hay un poder inmenso, porque nace de un corazón que ha sido procesado en el fuego del sufrimiento. Mira lo que dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz no es una luz artificial, es la luz que nace después de haber pasado por la oscuridad. Esa luz es auténtica, y por eso tiene tanto poder. Amigo, amiga, quiero que guardes esto en tu corazón. Tu misión no comienza después de que todo esté perfecto, comienza ahora, en medio de tu proceso, en medio de tus heridas. Porque incluso heridas, tus manos pueden levantar a alguien más. El sufrimiento no se trata solo de lo que pierdes, sino de lo que descubres. Y lo que descubres no es solo para ti, es para compartirlo. Esa es la verdadera victoria, que tu dolor no te destruya, sino que te impulse a vivir con propósito y a servir con compasión. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a cerrar este recorrido con una oración poderosa. Será el momento de entregar todo tu sufrimiento a Dios y de pedirle que lo transforme en propósito eterno. Ese será el sello final de esta enseñanza. Hemos caminado juntos por la vida de Job. Hemos visto su dolor, su pérdida, su quebranto. Hemos escuchado sus preguntas, sus lágrimas y sus lamentos. Pero también hemos sido testigos de su fe, de su resistencia y, sobre todo, de la restauración que Dios trajo a su vida. Y ahora, quiero que entiendas algo. La historia de Job no es solo la historia de un hombre de hace miles de años. Es también tu historia, es mi historia, es la historia de todo aquel que atraviesa el sufrimiento y se pregunta, ¿qué propósito puede haber en esto? La respuesta es clara, Dios nunca desperdicia tu dolor. Lo que hoy parece oscuridad, mañana puede ser luz. Lo que hoy es pérdida, mañana puede ser multiplicación. Lo que hoy es llanto, mañana puede ser testimonio. Pero para llegar a esa revelación, necesitas hacer lo que hizo Job, no soltar a Dios, aun cuando no entiendas nada. Porque la esperanza no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en confiar en el Dios que las tiene todas. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué sufrimiento estás atravesando ahora? ¿Qué heridas llevas escondidas? ¿Qué noches sin dormir has pasado? Hoy quiero invitarte a traer todo eso delante de Dios. No lo guardes más, no lo cargues solo. Entrégaselo al Señor en esta oración final. Antes de orar, te pido algo especial. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete. Hazlo no solo por ti, sino porque cada clic permite que este mensaje llegue a alguien más que lo necesita. Alguien que quizá está al borde de rendirse y necesita escuchar que hay propósito en medio del sufrimiento. Tu acción puede ser el canal por el cual otro corazón reciba esperanza. Ahora sí, vamos a orar juntos. Te invito a cerrar tus ojos si puedes,
a respirar profundo y a abrir tu corazón. Señor amado, en este momento me acerco a ti con todo mi ser. Reconozco que muchas veces no entiendo el sufrimiento, no entiendo las pruebas, no entiendo las pérdidas. Pero hoy quiero entregarte todo mi dolor, toda mi angustia y toda mi confusión. Padre, así como Job clamó en medio de su quebranto, yo también clamo a ti. Te pido que me des fuerza para soportar lo que estoy viviendo. Que me des esperanza cuando sienta que ya no puedo más. Que me muestres tu propósito aún en medio de lo que ahora parece oscuridad. Señor, te entrego mis heridas. Te entrego las voces que me juzgan, las palabras que me han herido, los recuerdos que me pesan. Todo lo pongo en tus manos, porque sé que tú eres el único capaz de transformarlo en algo bueno. Así como Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo también quiero verte, Señor. Quiero conocerte más allá de la teoría, quiero experimentarte en lo profundo de mi corazón. Padre, bendice mi vida con tu presencia. Cúbreme con tu paz. Derrama sobre mí tu gracia. Hazme fuerte en mi debilidad y enséñame a confiar en ti aunque no entienda lo que está pasando. Señor, también oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus lágrimas, sus dolores. Te pido que los abraces, que los fortalezcas, que les muestres tu propósito. Que ellos también puedan decir un día, ahora mis ojos te ven. Padre, transforma nuestro sufrimiento en misión. Haz que nuestras heridas se conviertan en testimonio. Usa nuestro dolor para consolar a otros. Y que nuestra vida, como la de Job, sea un faro de esperanza para las generaciones que vendrán. Gracias porque tu palabra dice en Romanos 8 y 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Creo en esa promesa, Señor. Creo que lo que viene será mayor que lo que hemos perdido. Hoy declaro que no soy víctima de mi sufrimiento, soy portador de un propósito eterno. Hoy decido confiar en ti, aun cuando no lo entienda todo. Hoy entrego mi vida, mi dolor y mi futuro en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigo, amiga, acabamos de orar juntos, y quiero que lo creas, tu sufrimiento no es en vano. Dios lo está usando, aunque no lo veas ahora. Y lo que hoy parece una herida, mañana será tu mayor testimonio. No olvides compartir este vídeo. Hazlo porque nunca sabes quién lo necesita. Tal vez un familiar, un amigo, o incluso alguien que no conoces está esperando escuchar estas palabras para no rendirse. Tú puedes ser ese puente de esperanza. Y recuerda siempre esta verdad, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para impulsarte hacia tu propósito. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te muestre su gloria en medio de tu sufrimiento.